Sí, en corto. ¿Cuándo tú que hiciste mis stickers? Ah, esos, pues un día, ¿no? Pero... No hacen marco y todo el revelado y todo, pero a huevo. Va. 5, 4, 3, 2, grabando. Buenas tardes, compañeros, amigos del Limit Squad, amigas del Limit Squad. Yo soy 1410 Zoe. y estamos con el maestro. Por favor, preséntate. Virgilio, de aquí de Tepito Arte, acá teatro con identidad. Virgilio, el maestro Virgilio, de parte... No, yo no soy maestro, no me gusta mucho este término. ¿No te gusta? Me gusta decirle maestro a las personas que siento que pueden contribuir algo a la sociedad. El Mai. Digo que toda la gente puede contribuir a todo, ¿no? Sí, ¿no? Todos son maestros, güey. No, pues sí. Todos O somos sea, maestros de Pero, la ¿a qué te dedicas? Dile a nuestros compañeros a qué te dedicas, O ciertamente. sea, pues yo me dedico, ¿cómo se llama? A andar caminando y andar viendo y andar mirando y andar platicando y andar adquiriendo conocimientos, ¿no? Desde que era chavito había un señor que vivía enfrente de mi casa que se llamaba Don Elías, entonces él nada más salía de noche y entonces salía y me acuerdo su saludo era buenos días y siempre traía su delicado en la mano, ¿no? Su pantalón de peto, su sombrero de palma y su chamarra de ferrocarrilero, entonces siempre te contaba historia del barrio, ciertas o no ciertas, mitos, leyendas o invenciones de él, o sea, entonces él te las contaba y después, por ejemplo, ya cuando le gustaba estar platicando contigo, entonces ya forjaba su toque y se daba su toque, ¿no? Y aparte el toque se lo fumaba muy bonito, ¿no? Y lo hacía muy bonito. Sí, ¿no? Él, entonces te platicaba y siempre salía con el perro, un perro que se llamaba el Terry. ¿Cómo? El Terry se llamaba ¿El el Terry? Terry, pero tenía una cosa muy chistosa porque no pasaban más allá de la calle de Jesús Carranza ni de Peralvillo. Él Sonando cuidaba- esas dos cosas. o sea, porque dice, bueno, ¿de qué vivía? No sé, cuidaba la calle, ¿no? Era homeless, era vagabundo. ¿Eh? Era vagabundo, ¿no? No, ahí vivía enfrente, Sí tenía casa. tenía casa, pero, o sea, en la noche aparecía y, o sea, Era todo un ente del barrio. él se conocía todas las historias de la gente, de que había vivido ahí, la que ya había muerto, la que se había ido, te conocía todas las historias, ¿no? Entonces traía un bastón y traía una barba. Entonces esa manera que tú ves que en los barrios era mucho de hablar y de platicar, ¿no? O sea, Claro. casi... O sea, Sí, desde la antigüedad, ¿no? Lo que llaman el huehuetlactol y ese tipo Pues de no cosas. sé, pero aquí sí, por ejemplo, aquí platicaba, cuando ibas al baño, pues te jugabas con los chavitos que eran más chavitos, estaban chingando, todos. Como una manera de relacionarse era la mentada de madre, ¿no? Ya llegó mi hijo de tu pinche madre, ¿no? Y el chavito que tenía que, ¿no? Y entonces en el vapor también era una de las maneras de relacionarse, ¿no? Con la gente, con los adultos, con los Todo es niños. toda la base de transmisión de palabra, ¿no? Sí, Sí. o sea, pues Hasta sí. la gente sacaba su silla, ¿no? Afuera de la casa No. a las tardes o algo así, ¿no? Aquí no. No sacaba silla de nada, ¿no? Ay, en Monterrey sí es muy Sí, común, en los güey. En el pueblos, norte ¿no? de los Sí. pueblos. Sí, o sea, en los pueblos era muy común, ¿no? Pero no, aquí no se sacaba nada. Aquí no se sacaban O sea, sillitas. ahí enfrente porque había un jardín de Sacan el niños. toque, güey. No, había un jardín de niños y había uno donde sentaba la gente o los papás a esperar a sus hijos, entonces ahí se podía sentar, ¿no? Ok. Entonces, pero ahí más o menos la gente platicaba, entonces siempre platicabas con alguien, ¿no? Hasta con el que hacía, ¿cómo se llama? Las pepitas, ¿no? O sea, O sea, a ti toda la vida te ha gustado pasar caminando y platicando con o toda sea, la gente. es que eso aprendí aquí mucho, pues, ¿no? Con toda Esa la fue tu gente. enseñanza. O sea, eso te A ser enseña hablador, ¿no? a platicar. O sea, y de ahí viene, creo que todos somos cuenteros, ¿no? Es lo que te decía, netamente tú te dedicas a contar cuentos, ¿no? A escribir cuentos. A contar historias, a contar lo que yo veo de la realidad, lo que yo miro, de lo que yo veo de la vida, del amor, de la mujer, del hombre, de la realidad, de la sociedad, ¿no? De las luchas sociales, de las injusticias, de la pobreza, ¿no? Entonces, Pero todo también eso- lees, ¿no? No, sí, siempre he leído, yo creo que desde que nací, iba a decir que antes de que naciera, ¿no? Ya Pero estaba no. leyendo. Su mamá leía ahí, a huevo, sí, está inculcando la lectura No, desde o sea, morros. Sí, o sea, leía, por ejemplo, pues todo, ¿no? Me acuerdo que leía, había un periódico de deportes que se llamaba El Esto. Sí, todavía está, todo eso, sí. Había un periódico de El Esto, había un periódico que se llamaba La Prensa, había un periódico El Uno más Uno, luego había, ¿cómo se llama? Alarma. Alarma. Metro, güey, ¿no? El mejor era el de la ¿no? alarma. Pero había un libro que Gráfico.
O sea, el libro semanal, el libro... El vaquero, ¿no? El libro vaquero, No, ese güey. era de las historias de amor. ¿El libro semanal? El libro semanal era de historias de amor. Sí, sí, sí. Ajá. Mi hijo se volvió un asesino o algo así, Sí, ¿no? Como ajá. las novelas, ¿no? De Sí. radio, pero... ¿Y eran historias reales o eran No, inventadas? pues eran inventadas, güey, pero así. tenían, Ah, ya. era de los que más vendían. Era como la Rosa de Guadalupe, güey, pero en cómic. El Cómic, librito. güey, estaba muy Que la caro. gente compraba miles y millones. O sea, es la autora más conocida, que era Yolanda Vargas Dulce. Luego hizo esa serie de cuentitos que se llamaba, ¿qué? ¿Cómo se llama? Lágrimas y risas, no, Lágrimas y risas, sí. Era un cuentito Órale. que salía todos los lunes, me acuerdo, pero se agotaba. Entonces veías ahí, o sea, y luego veías, por ejemplo, otro cuento que se llamaba La mitología griega, ¿no? Que te contaban todas las historias, pedacitos de historias de Sí, la y en esa mitología época no había griega. internet, lo que te Pero acababa el entonces libro. pues la gente popular leía, ¿no? Todas Pues el estas periódico cosas. sí, o sea, yo Ajá. creo que leía mucho del, O sea, lo de la Voz deporte, Populi, ¿no? ¿no? Del deporte, ¿no? Y entonces Y ya se del armaban fútbol. las discusiones, ¿no? Ajá. Seguramente, sí. Sí, o sea, tú veías cuando jugaban fútbol en la calle, eso era muy bonito porque se peleaban con tanta emoción, con tanto añico, con tantas ganas, con tanta pasión, que tú no sabías de qué estaban ¿Y tú, hablando. Pero... y tú Ya se creciste están aquí en... perdiendo las ganas de vivir, ¿no? No, pues tú lo ves, ayer fuimos a desayunar a Catepito y entonces a Las Migas, y en un puesto estaba otro chavo platicando con otro amigo de él sobre los Pumas y no me acuerdo qué otro equipo, pero con una vehemencia y una pasión. Creo que esa sigue, ¿no? O sea, no entiendo por qué te puede gustar tanto, pero sí les gusta y lo hablan y saben, ¿no? O sea, saben de qué están hablando. La afición, ¿no? Sí, o sea, pero más o menos tienen como cierta noción de por qué el campo de fútbol, o sea, de por qué el campo de fútbol, si uno juega mal, si el otro juega menos, si le pagan mucho, le pagan poco, ¿no? Entonces sí, o sea, pues entonces casi siempre la gente jugaba a platicar a mucho. Nosotros hicimos un taller para niños. Bueno, hicimos primeras funciones aquí en Florida. Tuvimos muchos niños, ¿no? Como 40,000 niños, ¿no? En las funciones. Y de ahí después dijimos, bueno, pues vamos a hacer que nos cuenten ellos su historia, en un cuento o en una escena, o que nos la dibujen o nos la pintan, ¿no? Y fácilmente hicieron, ¿qué te diré? Como 9,000 dibujos y 8,000 crónicas. Guau. Wow. ¿Y eso cuánto tiempo tiene? Pues ya cuando comenzábamos casi O sea, ahorita nosotros, los niños ya han de ser adultos. pues ya sí, es de ser los de la Unión, ¿no? Yo creo que no puede ser. Pero sí, pero ¿cómo se llama? O sea, es que Pues ojalá los oyentes hayan servido Sí, para en realidad ser o doctores sea, o algo así, ¿no? pues es Salir de la que les mierda. vas dando otra idea y les gustaba, ¿no? Les gustaba Claro. jugar, les gustaba cuentear y les gustaba dibujar, ¿no? Por eso muchos dicen es que los barrios son muy cuenteros, ¿no? Te cuentan otras historias que ni... O sea, es que no es importante que sean realidad, que existan o que no, sino que realmente tengan verosimilitud cuando te la cuenten, ¿no? Que tú le creas, no, pues este güey no me está choreando, ¿no? Que si se come un DMT se va a aliviar y se va a ir al universo y se va a juntar con el otro dios allá en Andrómeda y allá va a estar, ¿no? Entonces, pues no importa si es cierto o no es cierto, lo que pasa es que yo te crea, ¿no? Claro. Ándale. O sea, la y imaginación, ¿no? Sí, el poder de la palabra que se vuelva real, o sea, ¿no? y Que más no que sea la real. imaginación, que yo te crea, o sea, que no me está mintiendo cuando me está hablando, ¿no? Claro, totalmente. Ándale. O sea, Tratar de entonces- convencer al o sea, otro, ¿no? entonces, eso es lo que hacen los cuenteros. Era como que los te juglares cuentan. en esa época del medievo o algo así, ¿no? También. Tipo Sí. que iban a cantar historias. Batallas, y ese ¿no? tipo Sí, de lo mismo, historias. lo mismo que hacen ¿cómo se llaman los de la comedia del arte, ¿no? El Arlequín. La y Arlequín, eso. ajá, justo, van, justo. Van Ok. contando cosas. Sí viene de ahí ese. No sé. ¿Y desde cuánto tiempo? Pues yo creo que aquí tiene otra historia, ¿no? Aquí viene desde la cuestión de los mexicas y de Ah, sí, claro. y De la y tradición oral, cultura. ¿no? Sí, la Sí, tradición justo lo oral. que llaman huehuetlatol y así. Sí, ok. o sea, es que la tradición oral, por ejemplo, en la cultura mesoamericana lo que es la tradición oral, ¿no? Claro. Más que otra cosa, ¿no? Sí, así, O sea, así pasó la información de información. milenios a Sí, milenios, pero, ¿no? y no información, sino formación. Eso es lo terrible. Ándale, que si tú la te das formación. cuenta, Formación. porque, por ejemplo, porque para que tú supieras cuánto tardaba el día y la noche y cuántas estrellas pasaban para que volviera a amanecer,
tenía que ser una gran capacidad de observación, ¿no? Y no de un año, ni de 10, ni de 15, ni de 20, ni de 50, sino de muchos. Entonces, Familias enteras ahí, ¿no? Y no las familias, y yo creo que al final de O sea, cuentas... descendencia y descendencia. O sea, por ejemplo, ahí descendencia. viene lo que llaman, una parte que llaman los abuelos, ¿no? Que no creo que no es más que la memoria pues, de los que sabían, de los que estudiaron, y entonces sabían si hacías esto con esto, salía esto, ¿no? De ahí cuando inventan o concretan los tiempos y concretan estos calendarios, ¿no? O sea, la voz de la experiencia prácticamente, Sí, ¿no? no de experiencia, no es pura experiencia, sino es como conocimiento ya. Claro. O sea, si va a salir por aquí el sol, es que pasaron 10, ¿no? Pasaron 50, pasaron cuando yo conté 50 piedritas, ¿no? O sea, entonces ahí aprendieron a contar también, ¿no? Qué chido. O sea, entonces, La pues, observación. pero con la práctica, no pura observación, ¿no? O sea, por eso cuando dicen, es que son, ¿cómo se llama? Son matemáticos y astrónomos. Ok. Son matemáticos y astrónomos. Pues sí, bueno, pero pues yo no tengo nada de matemático, ni menos de astrónomo, entonces no sé qué. O sea, cuando yo no puedo entender qué quiere decir esa mamada, ahora que está de moda el telescopio, ¿cómo se llama? ¿Humboldt? El web, ¿no? Ah, el nuevo, sí, el Humboldt es el antiguo, ¿no? Sí, bueno. el que acaba de tomar las Pero- fotos y pero- la chingada, ¿no? pero sí. El de la NASA, ¿no? Por eso, No sé si creerlo. pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué te digo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que eso no mames, dice, bueno, si hay 8.3 minutos de que el sol manda los rayos para acá, ¿no? Vas a poner que eso es lo más. ¿verdad? Pero aparte te lo está mandando en pasado. Yo no entiendo nada de esas cosas. Pues por eso Pues que es te que es digo, tiempo, güey. pues, O lo sea, que el te tiempo digo, se, que nadie se entiende, maneja no entendemos diferente nada, ¿no? afuera que Yo adentro, tampoco güey. entiendo, ¿no? Yo más te digo, entonces, pero ya cuando más ya ni no entiendo ni más es peor, es cuando dicen, no, pues es que está a 8,000 millones de años. Puta madre las fotos que tomó esta chingadera, ¿no? Sí, Pero ¿cómo aparte- es posible pero eso, no? Sí, pero no, mames, pero ¿cómo aparte- pudo llegar, no? Pero todavía se complica más. O sea, cuando llegó ya estamos muertos todos. No, al revés, cuando te tomó allá te tomó el pasado. Sí, cierto, sí. Entonces, Tienes ¿qué razón. pedo? Sí, Eso- porque tarda 8,000 años en llegar esa luz acá, ¿no? No, o sea, cuando tarda como un minuto. ¿No? O sea, con el telescopio, ¿no? Por eso, digo, sí, pero ¿cómo pues? Bueno, no sé, pues había que... Lenguajes incomprendibles. No, Sí. pues o sea, pero Para comprende- pobres no, youtubers. por eso, no para youtubers o para más iguales o para gente normales, ¿no? O sea, es que es muy La gente complicado. normal es más igual, güey. Por eso dicen que lo de los abuelos, yo creo que son los matemáticos o son los astrónomos. claro, ¿no? Por eso Y son los el- filósofos, ¿no? O sea, O sea, el calendario Decía uno- mundial, güey, ahorita se rige por lo que decía los uno- abuelos... no, es que yo creo que eso Pero también todos de los abuelos son los más matemáticos. iguales Había que- entendían, ¿no? No entendían ¿Tú los entiendes esto? astrónomos, no, pero eran ¿Por qué? Es que conocimientos más había básicos, conocimientos más, ¿Por qué? como Más- más restringidos para ciertas personas. Como aquí, güey, ¿no? sí, Había conocimientos igual, restringidos o sea, para como- ciertas personas. O sea, ¿quién va? O sea, los matemáticos o los filósofos, los arquitectos diseñaban las calles o los acueductos, como hizo Claro. Nezahualcóyotl, ¿no? Pero tú como no entendías tenías que ir a traer las piedras. Sí, o sea, había unos que les toca, como había unos que les tocaba cargar y a otros que les tocaba Trae las ingeniar. piedras y ya, güey. Sí, las piedras. Tú colaboraste, pues, ¿no? O sea, Bueno, y para todo esto, ¿a ti cómo es que te llamó tanto la intención ser del cuentacuentos, lo del teatro, lo del cuentacuentos y también lo de la cultura mexicana? O sea, porque sé que ambas cosas son parte de tu, pues es de que, tu es que expresión lo artística. que pasa, por Entonces, ejemplo, es que ¿cómo nació? O sea, como ella decía, pues viene un poco de la lectura, de ver que era, yo cuando veía las películas de la Revolución que hacía Antonio Aguilar, entonces decía, mira, este es Villa, ¿cómo se llamaba? Claudio Herrera, y este es, ¿cómo se llama? Lucio Blanco y Simón Blanco, a veces los confundían, porque a veces eran personajes de la historia o generales, y a veces eran personajes nada más bravíos, ¿no? Pero bueno, pero ahí cuando hace Carrillo Puerto, ¿no? El primer estado socialista, entonces yo lo veía aquí en un cine que se llamaba el Cine Bahía, ¿no? Aquí Tepito. Sí, aquí en esta misma calle más adelante había un cine, el Cine Bahía. Estamos cerca de Jesús Carranza. Sí, estamos en Jesús Carranza. Entonces de ahí empieza, ¿cómo se llama? El gusto por saber qué era el pasado y cómo eran nuestros héroes. Y comienza con un poco cuando empiezo a leer por ejemplo, me encuentro el primer libro, voy en un viaje con mi madre a San Juan de los Lagos y me encuentro una novela que se llamaba
estos, ¿cómo se llama? Los Intocables, ¿no? Y es el primer libro que leo así, de cabo a rabo, ya libro, ¿no? Ya libro, no me acuerdo cuántas hojas tenía, pero entonces ahí me identifico con los malos, ¿no? En lugar de con los intocables, ¿no? Entonces me gusta como la emoción, la intriga, la lucha, el juego de la inteligencia que hacen para atraparlos y los otros cómo para que no los atrapen, ¿no? Todos estos juegos que se dan hasta que llega el momento en que por no pagarle al fisco lo agarran, ¿no? Al Capone, ¿no? O sea, pero siempre eran como muy inteligentes, igual que ahora con las drogas, ¿no? O sea, como es un gran negocio, pues no los parabas, ¿no? Claro. No, igual ahora que no los paras porque pues es un gigante negocio, ¿no? ¿Cómo los vas a parar, no? Ni Por quieren ejemplo. que paren. O sea, pero ¿quién no quiere que paren? Los que ganen, o sea, tú que ganas, tú no ganas nada con eso. No, pues uno se chinga. Yo me la fumo. Pero tú podías fumarte la que se llama sembrándola. Pues, sí, o sea, no tendrías que comprar. En esas épocas, En otra entrevista. Ahora, por ejemplo, lo puedes hacer, es más fácil que tú siembres y tengas y fumes de ahí, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, Pero el tienes que problema. sacar un permiso y plantarla. Pues, bueno, pero bueno, pues saca un permiso que te vas a tardar 3 días, una semana. No, pero creo que con tarda, ¿no? Un rato y cuesta como 10,000, ¿no? Sí, es una mamada. no, Pues yo sí he cultivado en mi casa y sí he fumado de mi Pues cultivo, pero sin ¿Por qué secreto. no? Por ejemplo, tú Pero puedes vean, fumar, güey, tú nada más puedes una vez, fumar. güey. Tú puedes fumar y ya ves que después traes aquí 7 gramos o 7 Ay, gramos. eso es una mierda, güey. O sea, siempre te dicen eso y al final terminan diciendo que es Pues una... bueno, ya te... Ah, bueno, sí, pero sí. son 7, es que, Sí, pero es que regresemos si al- tú sabes las leyes no te pueden hacer nada. Saluden, saluden. O sea, tú puedes... Ahí miren o la sea, cámara. es que- Si es se van a que- atravesar, saluden. Es que si tú no sabes de las leyes también... todo el Aguas, mundo aguas. te- Esperen, esperen. O al rato le seguimos... Al rato le seguimos, ¿no? Sí. Al rato le seguimos. Ya está haciendo. Sale mejor, al rato le seguimos. Córtala ya un para rato que y sea- ya. para que Bueno, sea casi, ¿no? permiso. Esperen, no. ¿Les puedo tomar una foto? Ahorita no, estamos trabajando. Ya apaguen. No, mejor ya que sea ahorita. Sí, ya que... Pues si quieren, si podemos subir, te estaría de toda ¿Sí madre. lo pusiste? Sí, ¿Sí lo pusiste? sí, bebé. Ah, ya. 15 minutos, pues estuvo bien. Ni se sienten. No, es de esta... No, ves. Mira, se toma así. No. Espérame, primero te enseño cómo se toma y después la tomas. Mira, ahí, que no la muevas, ahí cómo está. Son malabares. Usted se lo sabe.